La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Resumen y argumento. Smith expone su análisis sobre el origen de la prosperidad de países como Inglaterra o los Países Bajos. Desarrolla teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado, la moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías en trabajo, los salarios, los beneficios y la acumulación del capital. Examina diferentes sistemas de economía política, en particular, el mercantilismo y la fisiocracia. Asimismo, desarrolla la idea de un orden natural. Este sistema de libertad natural, como lo llama Smith, es el resultado del libre ejercicio del interés individual que beneficia exitosamente sin proponérselo, al bien común en la solución de problemas y satisfacción de necesidades por medio de la libre empresa, de la libre competencia y del libre comercio. La riqueza de las naciones es hoy una de las obras más importantes de la disciplina económica y, para Amartya Sen, el libro más grande jamás escrito sobre la vida económica. Se trata del documento fundador de la economía clásica y, sin duda, del liberalismo económico. Contexto. Adam Smith empezó la redacción de La riqueza de las naciones en 1764, mientras era tutor del joven duque de Buccleuch, cargo por el que fue retribuido generosamente con una pensión vitalicia. Con ocasión de un gran tour, un largo viaje por Europa con su alumno, pasó 18 meses en Toulouse, invitado por el abad Seignelay y Colbert. Smith hablaba poco francés y la mayoría de los escritores y filósofos que esperaba encontrar en Toulouse no se encontraban en la ciudad, por lo que pronto se aburrió. En una carta dirigida a David Hume, Smith anunciaba que había empezado a redactar un libro con tal de pasar el tiempo. Smith había trabajado en ese proyecto desde que era profesor de economía política y de otras materias en la Universidad de Glasgow, 4 y había aludido a él en la conclusión del primer libro de la teoría de los sentimientos morales, la obra de filosofía moral que lo dio a conocer. A finales de 1764, aprovechó un viaje a la Asamblea de los Estados del Languedoc en Montpellier, la región más liberal de la Francia del antiguo régimen, donde consiguió que se adoptase el libre comercio de grano, de lo que aparecen testimonios en el libro. Igualmente visitó Suiza, donde se encontró con Voltaire, y después París, donde su amigo el filósofo David Hume lo introdujo en los más importantes salones. Allí discutió con los fisiócratas François Quesnay y Turgot, que estimularon su inspiración, así como con Benjamin Franklin, Diderot, D'Alembert, Condillac y Necker, con quien mantuvo contacto durante muchos años. Tras su regreso a Gran Bretaña en 1766, Smith poseía un patrimonio suficiente para dedicarse de lleno a su obra, y retornó a Kirkcaldy tras pasar algunos meses en Londres. La redacción era muy lenta, entre otras razones por los problemas de salud de Smith. David Hume se impacientó, y en noviembre de 1772 le ordenó acabar su obra antes del otoño siguiente para hacerse perdonar. En 1773, Smith se instaló en Londres para acabar su manuscrito y encontrar un editor. Todavía faltaban 3 años para que La riqueza de las naciones fuera publicada, en el 9 de marzo de 1776. Smith quería dedicar su libro a François Quesnay, pero la muerte de este en 1774 se lo impidió. Visión de conjunto. Según Dugald Stewart, primer biógrafo de Smith, el principal mérito de La riqueza de las naciones no consiste en la originalidad de sus principios, sino en el uso del razonamiento sistemático y científico para validarlos y la claridad con la que son expresados. En este sentido, la obra es una síntesis de los aspectos más importantes de la economía política, una síntesis audaz que va más allá de cualquier otro análisis contemporáneo. Entre los observadores que inspiraron la obra de Smith se encuentran John Locke, Bernard Mandeville, William Petty, Richard Cantillon, Turgot y, seguramente, François Quesnay y David Hume. El pensamiento de Smith retoma varios principios favorecidos por la Ilustración escocesa. El estudio de la naturaleza humana es un aspecto primordial, indispensable. El método experimental de Newton es el más apropiado para el estudio del hombre. La naturaleza humana es invariable en todas partes y a lo largo del tiempo. Para Donald White, Smith estaba convencido de la existencia de una progresión en el desarrollo humano por unas etapas bien definidas, y esta idea se encuentra explícitamente en el modelo de desarrollo económico en 4 etapas expuesto en La riqueza de las naciones. Aunque Smith es conocido en la actualidad como un importante economista, él se consideraba,
a pesar de todo, profesor de filosofía moral, asignatura que había enseñado en Glasgow. Así, la riqueza de las naciones no trata solamente de economía, sino también de economía política, de derecho, de moral, de psicología, de política, de historia, amén de la interacción y la interdependencia entre todas estas disciplinas. La obra, centrada en la noción del interés personal, forma un conjunto con la teoría de los sentimientos morales, donde había explicado la simpatía inherente a la naturaleza humana. El conjunto debía ser completado por un libro sobre la jurisprudencia que Smith no pudo acabar e hizo quemar a su muerte. La problemática de la riqueza de las naciones es doble. Por un lado, explicar por qué una sociedad movida por el interés personal puede subsistir. Por el otro, describir cómo apareció y cómo funciona el sistema de libertad natural. En este sentido, Smith utilizó sistemáticamente los datos empíricos para validar los principios que expuso, una avidez de hechos que fue criticada por algunos de sus sucesores tras la Revolución Ricardiana. Así, Nassau Williams Sr. deploró la importancia exagerada que numerosos economistas conceden a captar datos. Los razonamientos abstractos se mantienen en un mínimo estricto y, para Jacob Wiener, Smith dudaba sobremanera que la abstracción pudiera aportar la comprensión del mundo real o guiar ella sola al legislador o el hombre de Estado. Si bien utilizó un tono decididamente optimista respecto del crecimiento económico, advirtió también del riesgo de alienación que puede suscitar la división del trabajo. No hace del trabajo el único factor de producción, pero remarca su importancia desde el inicio de la obra, algo que le distingue de entrada de fisiócratas y mercantilistas. La mejora de la productividad del trabajo depende en gran parte de su división, ilustrada en su célebre ejemplo de la manufactura de alfileres. Allá donde un solo herrero no podría producir más de 10 alfileres por día, la fábrica utiliza los obreros en varias tareas diferentes, y llega así a producir cerca de 5.000 alfileres por obrero e empleado. Junto a ese gran incremento en las cantidades producidas, se ve una disminución, igualmente extraordinaria, en el precio de los alfileres. La división del trabajo se aplica más fácilmente en las manufacturas que en la agricultura, lo que explica su retraso en productividad. La división del trabajo por sí misma no proviene de la sabiduría humana o de un plan preestablecido, sino que es la consecuencia de una cierta tendencia natural de todos los hombres que los lleva a traficar, a hacer intercambios y cambiar una cosa por otra. La motivación de esta tendencia al intercambio no es la benevolencia, sino el interés personal, es decir, el deseo de mejorar su propia condición. Pero el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros no nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo, y no les hablamos de nuestras necesidades, siempre de su provecho. La mayor parte de estas necesidades por el momento se satisfacen, como las de los otros hombres, por trato, por intercambio y por compra. Así, incluso en una sociedad donde no hay benevolencia hacia los desconocidos, donde cada uno de los individuos persigue su interés personal, donde los intercambios económicos se hacen entre mercenarios, el individuo puede prosperar con base a la cooperación. Con motivo del estudio de los comportamientos de los animales, Smith concluye igualmente que los humanos son los únicos de estos que se dan cuenta de que tienen todo por ganar participando voluntariamente en un sistema económico donde cada uno trabaje para obtener los bienes que satisfagan a todos. El interés personal no es su única motivación, ya que si así fuera, toda negociación sería imposible. Queda claro, por tanto, que un hombre es también capaz de comprender el interés personal de su compañero y de llegar a un intercambio mutuamente beneficioso. Si el interés personal tiene un lugar importante en la riqueza de las naciones es porque no está considerado como el único aspecto económico de la relación del hombre en la sociedad. La teoría de los sentimientos morales ofrece una perspectiva bastante más amplia y presenta una teoría de la relación social que no es reproducida en la riqueza de las naciones, demuestra que la visión de Smith no se reduce a la de un Homo economicus. No obstante, la contradicción aparente entre las dos principales obras de Smith ha dado origen a un problema Adam Smith en la literatura económica, hoy caduco.
Smith mostró a continuación que una cierta acumulación de capital es necesaria para la puesta en marcha de la división del trabajo y que el único límite para esta es la dimensión del mercado. Esta proposición ha sido considerada como una de las más brillantes generalizaciones que se pueden encontrar en toda la literatura económica. El progreso viene así de la división acelerada del trabajo, que proviene de una inclinación natural del hombre. El intercambio, natural y espontáneo, se inscribe en el sistema de libertad natural subyacente en toda la obra. Smith también era consciente de los efectos adversos de una mayor división del trabajo. Un hombre que pasa toda su vida para completar unas pocas operaciones simples cuyos efectos son siempre los mismos, o casi, no tiene tiempo para desarrollar su inteligencia ni ejercer su imaginación para buscar los medios para resolver aquellas dificultades que nunca se terminan de localizar, pierde pues naturalmente el hábito de desplegar o de ejercer sus facultades y se vuelve, en general, tan estúpido e ignorante como se pueda convertir una criatura humana. El aletargamiento de sus facultades morales lo hace incapaz de apreciar ninguna conversación razonable ni de tomar parte en ellas, hasta le impide sentir alguna pasión noble, generosa o tierna y, en consecuencia, formar algún juicio mínimamente justo sobre la mayoría de los deberes más ordinarios de su vida privada. El individuo se vuelve entonces incapaz de formar un juicio moral, tal y como se describe en la teoría de los sentimientos morales. Para prevenir esta situación, Smith recomienda una intervención gubernamental que se haga cargo de la educación de la población. El valor del trabajo y la moneda. Una vez establecida la división, cada miembro de la sociedad debe poder recurrir al resto para proveerse de aquello que necesite, es pues necesario tener un medio de cambio, la moneda. La posibilidad de intercambiar bienes o pagar en moneda por ellos hace aparecer la noción de valor. El valor tiene dos significados: el valor de uso, o utilidad, y el valor de cambio. Smith se centra sobre todo en el segundo. ¿Cómo medirlo? ¿Cuál es el factor que determina la cantidad de un bien a la hora de intercambiarlo por otro? Para él, es del trabajo de los demás del que cabe esperar la parte más grande de todos estos bienes, así, será rico o pobre, según la cantidad de trabajo que podrá pedir o que estará en capacidad de comprar. El trabajo es pues la medida efectiva del valor intercambiable de toda mercancía. El valor del trabajo es constante, las cantidades iguales de trabajo deben ser, en cualquier tiempo y cualquier lugar, de un valor igual para el trabajador. Así, el trabajo, no variante nunca de su propio valor, es la única medida real y definitiva que puede servir, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, para valorar y comparar el valor de todas las mercancías. En su precio real, el dinero no es más que su precio nominal. Esta teoría del valor, que ignora la demanda y se basa exclusivamente en los costes de producción, se impuso durante más de un siglo hasta que William Jevons, Karl Menger y Leon Walras introdujeron el marginalismo. Para Smith la moneda no es el valor en sí, y la acumulación de moneda no tiene interés económico para un país. La moneda sería más bien una forma de medida práctica del valor de las transacciones y el medio de cambio de este valor. Para cumplir estas funciones, los metales preciosos son particularmente apropiados, puesto que su valor varía poco en períodos de tiempo razonables. A largo plazo, el trigo podría ser un mejor patrón. Como los metales preciosos tienen un costo importante, Smith proponía reemplazarlos por papel moneda, siguiendo una ratio estricta para evitar la emisión sin contrapartida. El sistema bancario resultante sería una especie de gran carretera aérea, donando al país la facilidad para convertir una gran parte de sus grandes carreteras en buenos pastizales y en buenas tierras para el trigo. Los factores de producción. En una economía primitiva se puede considerar que la cantidad de trabajo utilizada para producir un bien es el único elemento que determina su valor de cambio. En las economías avanzadas la formación de los precios es más compleja porque involucra tres elementos: el salario, el beneficio y la renta, que constituyen la remuneración de los tres factores de producción: el trabajo, el capital y la tierra. Smith distingue igualmente tres sectores de actividad: la agricultura, la industria y el comercio. Las distinciones entre los factores de producción y la forma que su remuneración toma para las diferentes clases sociales constituyen un punto central de la riqueza de las naciones. Las motivaciones de estas clases no son las mismas, y no coinciden necesariamente con el interés general.
Esta distinción nítida entre las remuneraciones de los diferentes factores de producción es típica de la economía clásica. Fue necesario esperar a la revolución neoclásica de finales del siglo XIX para que la remuneración de los factores fuera integrada en el precio de la producción. La formación de los precios, la competencia y el mercado. El salario es la compensación directa del trabajo, es decir, el alquiler de la capacidad productiva del trabajador. El beneficio sobreviene cuando el stock de valor o de capital, acumulado por una persona, es empleado para poner a otras personas a trabajar, facilitándoles herramientas de trabajo, materias primas y un salario con el fin de alcanzar un beneficio mediante la venta de aquello que producen. La ganancia sería, de acuerdo con Smith, la recompensa de un riesgo y de un esfuerzo. La renta predial aparece desde que el territorio de un país se encuentra repartido en manos privadas. A los propietarios, como todos los demás hombres, les gusta recoger donde no han sembrado, y demandan una renta, incluso por el producto natural de la tierra. Esta es pagada por los agricultores a los propietarios en contrapartida por el derecho a explotar la tierra, que es un recurso escaso y productivo. No requiere ningún esfuerzo por parte de los propietarios. Diferentes tipos de bienes hacen intervenir a estos elementos en proporciones diferentes y tienen precios diferentes. Puesto que estos tres elementos se tienen en cuenta en el precio de casi todos los bienes, existe en todas partes una remuneración media para cada uno de ellos, es decir, una serie de tasas medias o naturales. El precio natural de un bien debe ser suficiente para pagar la renta, el trabajo y el beneficio que han sido necesarios para su fabricación. El precio de mercado puede ser más o menos elevado que este precio natural, pero tiende a este debido a la competencia. De hecho, un productor que no tiene en cuenta esa competencia arriesga su interés personal. Si vende sus bienes demasiado caros, pierde a sus clientes. Si paga a sus empleados demasiado poco, pierde a estos. El mercado competitivo se encarga así de la producción de los bienes demandados por el público, y remunera a los productores en función del éxito de su producción. En algunos casos, sin embargo, se puede haber concedido un monopolio a un individuo o compañía. Como éste no está sujeto a la competencia, el monopolista puede vender constantemente por encima del precio natural y entonces obtener un beneficio superior a la tasa natural. En las palabras de Smith, el precio de un monopolio es en cada ocasión el más alto que se puede conseguir. El precio natural, o el precio de la libre competencia, por el contrario, es el más bajo que se puede tomar, no de hecho en cada ocasión pero sobre un tiempo considerable. El uno es en cada ocasión el más alto que se puede exprimir de los compradores, o el que, se supone, van a consentir dar, el otro es el más bajo que los vendedores generalmente pueden permitirse aceptar, y al mismo tiempo continuar sus negocios. La parte de cada uno de los tres elementos de un precio varía según las circunstancias. El nivel de los salarios viene determinado por el enfrentamiento de intereses de los trabajadores y los empresarios. Los obreros desean ganar el máximo posible, los dueños, dar el mínimo, los primeros están dispuestos a llegar a un acuerdo para elevar los salarios, los segundos para bajarlos. Los empresarios tienen a menudo la ventaja en este conflicto. Apoyándose en la obra de Richard Cantillon, Smith señala que existe un salario mínimo de facto, el salario de subsistencia que permite a un asalariado mantener a duras penas a su familia. A veces incluso, las circunstancias pueden favorecer a los asalariados, cuando los beneficios aumentan. Un propietario, un rentista o un capitalista puede mantener a nuevos empleados, lo que hace que aumente la demanda de trabajo, incluso cuando un obrero independiente contrata a empleados. El aumento de la riqueza nacional da lugar entonces a un alza de los salarios del trabajo y los asalariados son los mejor pagados allá donde la riqueza aumenta más rápidamente. Smith lo ilustra con los ejemplos de las colonias británicas de América del Norte, de la propia Gran Bretaña, de China y de la India. Este aumento salarial es del todo deseable. Ciertamente, no se puede valorar como feliz y próspera una sociedad donde la mayoría de sus miembros están reducidos a la pobreza y la miseria. Lo justo, no obstante, exige que aquellos que alimentan, visten y dan hogar a todo el cuerpo de la nación, tengan, en el producto de su propio trabajo, una parte suficiente para poder alimentarse, vestirse y encontrar vivienda por sí mismos.
El beneficio medio es prácticamente imposible de determinar debido a su gran volatilidad entre sectores y de año en año. Smith propone acercarse al tema estudiando el tipo de interés del dinero. Sobre la base de un estudio comparativo entre varios países y varias épocas, concluye que a medida que aumentan las riquezas de la industria y del pueblo, el interés disminuye. Si la tasa de beneficio tiende a disminuir, y aumenta la existencia de capital, la reducción de las tasas es compensada por un volumen de partida más importante, puesto que el dinero crea dinero. Asegura asimismo que vale más obtener un beneficio más pequeño con un capital grande, puesto que crecerá más rápidamente, que no un capital pequeño con un beneficio grande. El equilibrio entre ingresos del trabajo y del capital proviene de la competencia. Cada uno de los diversos usos del trabajo y del capital, en un mismo lugar, ha de ofrecer necesariamente un equilibrio entre ventajas y desventajas que establece o que tiende continuamente a establecer una igualdad perfecta entre todos los usos. Si, en un mismo lugar, hubiera cualquier uso que fuera evidentemente más o menos ventajoso que todos los demás, mucha gente se llegaría a precipitar en un caso, o a abandonarlo en el otro, de forma que sus ventajas se volverían muy rápidamente al nivel de aquellos otros usos. Por ejemplo, si los consumidores deciden comprar más guantes y menos zapatos, el precio de los guantes tiende a subir mientras que el de los zapatos tiende a bajar. Entonces, las ganancias de los guanteros aumentan mientras que las de los zapateros disminuyen. En consecuencia, el trabajo en el sector de la zapatería desaparecería, mientras que en el sector de los guantes se incrementaría. Finalmente, la producción de guantes aumenta y la producción de zapatos disminuye, con tal de ajustarse al nuevo equilibrio del mercado. La asignación de la producción se ajusta de esta forma a los nuevos deseos de la gente sin la menor planificación. Este equilibrio del mercado no impide las desigualdades. Para Smith, en una sociedad libre, las desigualdades en el salario provienen de la dureza del trabajo o de su propiedad, de su facilidad de aprendizaje, de su regularidad en la ocupación, de su estatus y de sus oportunidades de éxito. De estas 5 fuentes de desigualdad, solo 2 influencian sobre la tasa de ganancia del capital, el atractivo y la garantía de recuperación de la inversión. Influencia de la riqueza de las naciones. La primera edición se publicó en Londres el 9 de marzo de 1776 por Strachan y Cadell, en 2 tomos, y a un precio de 1,16 libras. David Hume, Samuel Johnson y Edward Gibbon elogiaron la obra, que se agotó en 6 meses. En vida de Smith fueron publicadas 4 nuevas ediciones, de aproximadamente 5.000 ejemplares. Durante este tiempo se imprimieron las traducciones al danés, francés y alemán. El libro tuvo una influencia fundamental sobre la política económica del Reino de Gran Bretaña. Desde 1777, Lord North adopta 2 tasas smithianas, una sobre las criadas y otra sobre los bienes vendidos en subasta. El presupuesto de 1778 contenía una tasa sobre la vivienda y una sobre la malta. Los políticos solicitaron rápidamente la opinión de Smith sobre asuntos de actualidad, como la cuestión irlandesa. En 1784, Charles James Fox le citó oficialmente por primera vez en el Parlamento. El primer ministro William Pitt aplicó los principios de Smith en el Tratado Eden-Raineval de libre cambio firmado con Francia en 1786, y lo utiliza para la elaboración de sus presupuestos. El Acta de Unión con Irlanda deriva también de esta influencia. Pitt estaba deseoso de liberar a Irlanda de su sistema caduco de prohibiciones. En Francia, la primera mención a la riqueza de las naciones fue una crítica en el Journal des Savants, aparecida en 1777. La primera traducción fue publicada en La Haya en 1778-1779 y su autor, M. es desconocido. Se puede tratar del abad Blavet, que publicó una traducción diferente por episodios semanales en el Journal de la Agriculture, du Commerce, des Arts et des Finances entre enero de 1779 y diciembre de 1780, después en una edición en 6 volúmenes en Yverdon les Bains en 1781 y una de 3 volúmenes en París el mismo año. Esta traducción es considerada mediocre, pero era reconocida por Smith. Jean-Antoine Roucher publicó otra traducción, sin gran mérito, en 1790. El conde Germain Garnier publicó una traducción mejor en 1802, una versión de la cual fue revisada por Adolphe Blanqui en 1843.
Sin embargo, las ideas de Smith calaron escasamente en Francia, hasta que fueron retomadas y desarrolladas por Jean-Baptiste Say, empezando por su Tratado de Economía Política de 1803. Napoleón Bonaparte, que leyó La riqueza de las naciones en la escuela militar, pudo inspirarse en ella para formar sus ideas económicas: moneda fuerte, tipo de interés estable, control del gasto público, rechazo del recurso a la deuda salvo casos de urgencia y abandono de toda participación directa del Estado en el comercio. Sin embargo, esta tesis no ha sido probada. La primera traducción completa al castellano fue obra de José Alonso Ortiz, quien consiguió publicarla en 1794 tras superar las trabas establecidas por la Inquisición española. Habían transcurrido ya 18 años desde que Smith publicara el original y solamente se contaba con traducciones parciales de La riqueza de las naciones, siendo la de mayor importancia la de Carlos Martínez de Irujo y Tacón. Es evidente la influencia que ejerció Smith sobre los ilustrados españoles, entre los que destaca Jovellanos, y la élite colonial que aspiraba a la independencia. Divulgación y desviaciones. Entre los promotores más ardientes de la obra de Smith figuran aquellos hacia los que él mismo tenía una mayor desconfianza: los comerciantes y los capitalistas. Según Thomas Sowell, nadie ha formulado al respecto denuncias más mordaces que Smith, ni el mismo Karl Marx. Smith no favorece a ninguna clase en La riqueza de las naciones, pero muestra una gran simpatía por los pobres y los consumidores. Su mensaje de fe en los principios del mercado se desvía hacia una apología del laissez-faire, y una hostilidad dogmática a toda intervención pública con el objetivo de promover el bienestar general. Smith se opone totalmente al principio de una manipulación estatal en el mecanismo del mercado, pero nunca se enfrenta en su vida al problema del estado del bienestar, y su claro efecto sobre este mecanismo, la idea de que la acción pública pueda superar las poor laws y que el proletariado pueda tener voz en las deliberaciones públicas, es todavía absurda en su época. Fin.